Bueno, ya está, no presento a nadie más por cábala, ya todos saben lo que estábamos diciendo. No, fuera de broma, quiero decir que es muy importante el tema, pero además, obviamente que en esta situación no sabemos cómo nos afectó. Y presentaba brevemente a quienes nos van a conversar un poquito porque tienen bastante experiencia en este tema. Así que, ¿Comparto? ¿quién va a compartir? Bueno, Compartan nomás. bueno. Bueno, Julio ya nos presentó, así que vamos a arrancar si les parece. Vamos a hablar, esto es un poco el punteo en realidad de las cositas que vamos a ir tocando a lo largo del seminario, ¿no? El contexto en el que surgen las tutorías, qué son específicamente, qué importancia tiene con los vínculos, cuál ha sido la trayectoria que ha tenido en la facultad, desde su implementación hasta el día de hoy, cómo se han ido modificando y demás, y por qué también. Y bueno, y después los diferentes tipos de tutorías que existen a día de hoy en facultad, que son las del ciclo introductorio, después en el ciclo clínico que también se han ido introduciendo, y después, bueno, como contaba Julio un poco, cómo se ha adaptado este programa a la situación sanitaria que se está transitando en este momento, y bueno, un poco compartir con ustedes cuáles serían las perspectivas del programa de tutorías. Bueno, bien, para comenzar, la primera pregunta que nos hicimos fue en qué contexto surgieron las tutorías entre pares. Si bien presentan una larga trayectoria, en la Universidad de la República nacen hace pocos años como una estrategia de orientación y acompañamiento a los estudiantes que ingresan a la institución con respecto a las experiencias que fueron ocurriendo. Una de las primeras fue en la Facultad de Química en el año 1983, y dentro de nuestra casa de estudios fue en el año 2005 por parte del Departamento de Fisiología, con los estudiantes que cursaban los seminarios correspondientes al curso de DREM, con el objetivo de integrar los conocimientos básicos y clínicos en la etapa que aún los estudiantes no tenían un contacto con la clínica, y en donde los tutores pares fueron estudiantes que sí ya cursaban el hospital. Pero es recién en el año 2007, como parte de la segunda reforma universitaria impulsada por el rectorado de Rodrigo Arocena, que se promueven las tutorías entre pares como uno de los pilares en la enseñanza activa. Esos pilares, o por qué surgen, fueron por tres motivos principales. Uno es la diversidad estudiantil, que es donde se empieza a tomar en cuenta que los estudiantes son un grupo heterogéneo que presentan diferencias ya tanto en sus procedencias sociales, familiares, institucionales, y en sus formas tanto de pensar y de aprender y de moverse en el mundo. Queríamos mostrarles algunos números que obtuvimos de la página de división del Prorrectorado de Gestión, ¿no? Donde podemos observar que un 56% de los estudiantes que ingresan a la universidad son del interior, 1,4% son del extranjero y un 42% son procedentes de Montevideo. Con respecto a dónde cursaron su educación secundaria, un 79% lo cursaron en educación pública. Luego tenemos que un 53% son primera generación de su familia en alcanzar la formación terciaria, lo cual es un punto relevante, ¿no?, en cuanto a la democratización de la educación. Después tenemos que un 26% de los estudiantes trabaja y un 27, casi 28% busca trabajo. Más, esto es general en la universidad, pero también se ve específicamente en nuestra carrera, ¿no?, que mínimo son 7 años y medio, y muchos estudiantes necesitan comenzar a trabajar para poder finalizar sus estudios. Y después el otro porcentaje es la división por sexo, un 60% son mujeres y un 39% son hombres, si bien esto va variando en las carreras, y específicamente en medicina el porcentaje de mujeres asciende a un 70%. Todo esto es fundamental para poder entender la diversidad que existe y mediante ella desarrollar distintas propuestas para promover los aprendizajes de los estudiantes. Bien, después otro aspecto que fue primordial fue el aumento significativo de la matrícula universitaria. Acá estamos observando
una gráfica sobre el número de inscriptos en base a cada uno de los años, desde el 2009 hasta la actualidad, cómo ha ido aumentando la matrícula específicamente en la carrera doctor en medicina, ¿no? Y podemos observar cómo la facultad ha ido enfrentando año a año una mayor cantidad de estudiantes, viviendo actualmente una importante sobrepoblación que no se acompasa ni con el número de capacidad edilicia ni con el número docente. Este aspecto también quedó evidenciado en un estudio que se realizó en nuestra facultad, a cargo de la profesora adjunta del departamento, la doctora Adriana Fernández y colaboradores, donde mostraban que la matrícula de ciclo introductorio tuvo un aumento del 83% entre el año 2009 al 2016, y alcanzando actualmente unos 2.662 estudiantes que ingresaron este año en el 2020. Bien, y el otro punto es la desvinculación de los estudiantes del sistema educativo, sobre todo del primer año de la carrera, momento que es considerado clave en el proceso de la afiliación estudiantil, y nos parecía relevante aclarar que hablamos de desvinculación y no de deserción, ya que el término de deserción pone la responsabilidad únicamente en el estudiante, mientras que cuando hablamos de desvinculación se hace referencia al componente vincular, ¿no? Es decir, entendemos que no es solo el estudiante quien toma la decisión, sino que se asume la responsabilidad desde de la Facultad de Medicina en este caso, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un fenómeno complejo y multicausal. Bien, con respecto también al estudio que mencioné previamente, se desprende que la aprobación del primer año de la carrera constituye un factor determinante del éxito académico de los estudiantes de medicina en los siguientes años, constituyendo entonces un estímulo fundamental, ¿no? Y por lo que surgen las tutorías entre pares, y también por las modificaciones que se le han realizado al proyecto durante todos estos años. Bien, con respecto a qué son las tutorías entre pares, como podemos observar en la diapositiva, bueno, constituye una modalidad de aprendizaje que se sustenta en los procesos de interacción entre estudiantes. También comprende un espacio de integración e intercambio en el que favorece el empoderamiento del estudiante y se busca el desarrollo personal, tanto de los tutores como de los tutorados. A nivel de vida universitaria, bueno, el fortalecer el vínculo, y más académicamente, ¿no? Queda en evidencia, bueno, cuando ingresa a la facultad, la dificultad de desterrar algunos métodos de estudio, ¿no? Sumamente pasivos, a lo que uno espera que el docente explique todo y uno solamente se remita a escuchar y copiar del pizarrón. La clave sería involucrarse y pasar de receptor a ser participante. Bien, ¿quién realiza la acción tutorial? Bueno, va a depender en qué cursos uno sea tutor par, ¿no? Pero tenemos como dos grandes ejemplos. Uno es el tutor par en primer año, ¿sí? Que se trata de un estudiante que ya ha cursado y aprobado algún curso de la carrera y se desempeña como un referente par, acompañando y facilitando la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria como herramienta para incentivar tanto la autonomía y la autosuficiencia de los tutorados. Y después, con respecto a las tutorías entre pares en los años clínicos, corresponde a un estudiante que, habiendo transitado y aprobado el curso en el cual se desempeña como tutor, busca colaborar en la adaptación tanto al hospital y al desarrollo de determinadas destrezas clínicas de los tutorados. Bien. Dada la cercanía generacional entre tutor y el tutorado, se genera un vínculo que es fundamental para que se lleve a cabo la tutoría. Los vínculos, como bien dice ahí, que se establecen dentro de los grupos sociales, son importantes, existiendo la posibilidad de aprender de las personas con las que uno interacciona. Por lo tanto, el papel de los otros, el escenario y contexto donde se desarrolla, así como los procesos cognitivos en juego, son los que tienen un papel determinante. Uno de los autores que nos pareció mencionar es Vygotsky, quien le adjudica un gran protagonismo a la actividad en el proceso de aprendizaje, y él plantea en su teoría de la zona de desarrollo próximo la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Para este autor existirían dos tipos de desarrollo, uno que sería el real y otro sería el potencial. El desarrollo real es el que determina todo lo que uno puede aprender individualmente y los conocimientos que uno ya tiene adquiridos. Y el desarrollo potencial sería todo aquello que se podría aprender o hacer con la ayuda de los otros. Por lo tanto, el nivel real se podría aumentar a partir del potencial con ayuda de alguien más capaz o con más experiencia.
A través de esto se va como creando una zona de desarrollo potencial, donde con la facilitación externa del aprendizaje a través de mediadores, que en este caso serían los tutores pares, se podría lograr la instrucción del individuo para que logre el proceso de internalización. Por lo tanto, la zona de desarrollo próximo nos permite considerar que aquello que el individuo hoy debe hacer con ayuda, una vez que logre incorporar el conocimiento, podrá realizarlo en forma independiente y estará en condiciones también de poder transferir su experiencia a nuevas situaciones. Bien, aquí quisimos representar en una línea del tiempo cómo han ido sumándose las tutorías entre pares en diferentes cursos y unidades curriculares, que más adelante vamos a ir desarrollándolos, pero consideramos importante destacar que este proyecto de tutorías entre pares ha recorrido, bueno, como se puede ver, un largo trayecto desde su implementación en marzo de 2013 como un plan piloto en el curso de ciclo introductorio hasta su concreción en agosto del mismo año. Como todo proyecto ha necesitado tanto adaptaciones, ajustes y cambios de acuerdo tanto a la experiencia adquirida sobre la marcha. Luego, en 2015, se incorporaron las tutorías entre pares en las inscripciones, porque se consideraba que el generar los vínculos con los estudiantes desde su primer contacto con la institución era fundamental. Luego, en 2017, se incorporaron las tutorías entre pares académicas, hasta ese momento eran tutorías entre pares más de vida universitaria, ¿sí? Se incorporaron las unidades curriculares de introducción a la biología molecular y a salud pública y humanidades, específicamente dentro de la metodología de estudio de casos, que más adelante desarrollaremos, ¿sí? Y luego en 2018 comenzaron las tutorías entre pares en los cursos clínicos, específicamente en la clínica médica B del Hospital de Clínicas, y a partir del 2020 se incorporaron las clínicas médicas A y 2, y se comenzó con un proyecto plan piloto en las unidades curriculares de pediatría y ginecología. Voy, perdón, estaba desmuteando. Bueno, ¿cuál es el rol del tutor par? Esta es una pregunta que nos hacen mucho, nos preguntan los docentes, nos preguntan los estudiantes, nos preguntan los tutores pares, ¿tá? El rol del tutor par obviamente se va a ir amoldando dependiendo de la tutoría que vaya a desempeñar, ¿tá? Es diferente el rol, puede ser un poco diferente el rol, ¿no? En tutorías de primer año y diferente en tutorías de años clínicos, pero en general es facilitar la integración en la facultad en cualquiera de los niveles, ¿tá? Una orientación curricular, recordemos que estos tutores son estudiantes que ya transitaron por este curso en el que se están desempeñando como tutores, ¿tá? Acompañar el proceso de construcción del ser estudiante universitario, esto es súper importante, sobre todo en las tutorías que son de primer año, ¿tá? Hay una gran diferencia entre ser estudiante de liceo, de secundaria, y entre ser estudiante universitario, al recalcar lo que decía Lucía, ¿no? Intentar que el estudiante sea un participante activo de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que puede resultar difícil, y hemos visto que la presencia de un tutor par puede contribuir con esto. También el trabajo en grupo, ¿no? Promover la construcción, la comunicación entre los grupos. En esta carrera vamos a estar trabajando en grupo constantemente, es algo importante que no siempre nos enseñan, y está bueno como que nos puedan acompañar en eso también, y también de la mano de lo que iba diciendo Lucía, ha aumentado mucho la cantidad de estudiantes que han ido ingresando, y bueno, se intenta atenuar algunos de los efectos de la masividad, teniendo siempre un referente por grupo que pueda ir acercando a otros referentes algún tipo de problema, y esto va de la mano con el punto siguiente, ¿no? Ir contemplando los aspectos éticos de lo que uno va haciendo durante la carrera, o de diversas situaciones que a uno se le presentan. Bueno, está el tutor par también ahí como para censar un poco esas situaciones, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de lo que son las tutorías entre pares en el primer año de la carrera, ¿tá? El objetivo ha ido cambiando durante los años, a día de hoy es ser un programa de inserción a la vida universitaria y de apoyo académico, ¿tá? Está destinado a orientar, asistir, acompañar al estudiante, ¿tá? Que cursa el primer semestre de la carrera de doctor en medicina. Bien. Está enmarcado este programa dentro de lo que son las actividades creditizables, ¿tá? Que ofrece la facultad, y cuenta con una coordinación docente, una coordinación estudiantil,
un bello equipo de 72 tutores pares, uno por grupo, por cada uno de los grupos del ciclo introductorio, y estos tutores participan activamente de las actividades dentro de la clase de estudio de casos, y también tienen actividades de forma virtual, que ahora las vamos a recalcar un poco. ¿Quiénes pueden cursar como tutores pares? Bueno, aquellos que tengan el primer año de la carrera aprobado, se pueden postular y mediante una carta de motivación, después se realiza la selección. Por suerte, año a año va habiendo más gente que quiere participar de la tutoría, es algo que ha cobrado como interés y como que está como reconocido como algo que está bueno hacer. Sí, está bueno eso. Bien, esto intenta como representar, ¿no?, la parte de tutoría de vida universitaria. Estas son algunas de las actividades que se realizan, como ven acá, esta es una captura del grupo de Facebook, por el cual ellos se comunican. ¿Cómo funciona esto? Como decía Lucía, el primer contacto que los estudiantes tienen con los tutores pares es el día que ellos van a inscribirse a facultad. Ese día hay un equipo de tutores pares esperándolos con una sonrisa, con túnicas y con carteles para sacarse una fotito, como ven acá. Eso no es todo lo que se hace, también obviamente intenta calmar al estudiante, ¿no?, porque hay gente que viene de muy lejos o con muchas expectativas, muy nervioso. Bueno, ahí están los tutores pares para recibirlos, y una de las cosas importantes que se hacen, que han destacado los estudiantes como algo positivo, son las charlas de bienvenida que hacen los tutores pares. En esas charlas lo que se explica un poco, ¿no?, de qué consta el primer semestre, qué cosas tienen que hacer sí o sí cuando lleguen a su casa. Por ejemplo, cuando lleguen a su casa tienen que ir a inscribirse a esto, esto y esto. Esto no les puede faltar. Y obviamente quedan en contacto continuo a través de este grupo de Facebook, que el objetivo del grupo de Facebook es justamente mantener el contacto constante entre los tutores pares y los estudiantes que están ingresando. Ahí obviamente los tutores, está todo el equipo de tutores pares, suben información importante, se suben las fotos que se les saca con los cartelitos y las túnicas, que no es menor. Yo todavía tengo mi foto de cuando me la sacaron, no es menor. Y obviamente también lo que se busca es que los estudiantes ya empiecen a comunicarse entre ellos. Una vez que están los grupos formados, por ejemplo, con las listas definitivas, ya empiezan a contactarse con sus compañeros de grupo y empiezan a formar el vínculo desde muy temprano. Y obviamente que sirve para calmar ansiedades que surgen, por ejemplo, los que se van a inscribir el 1 de febrero, que tienen que esperar como hasta el 5 de marzo, están pobres con un nivel de ansiedad que es increíble. Bueno, ahí están los tutores pares también para colaborar con ellos. Esta tutoría de vida universitaria también tiene como fin el filtrar un montón de preguntas que antes se realizaban directamente a docentes coordinadores, o a Bedelía, o a la secretaría, como por ejemplo, ¿a dónde tengo que ir el primer día? ¿Dónde está Alpargatas? ¿Dónde es el edificio central? Todas dudas que surgen, que son normales. Y otra cosa que es súper importante es la contención del estudiante que llega del interior por primera vez. Estos estudiantes, aparte de toda la incertidumbre que tiene, ¿no?, ingresar a la facultad por primera vez, tienen también la situación de que, bueno, tuvieron que dejar su casa, están por primera vez en Montevideo, capaz que muchos tienen la situación de no sé cómo llegar en ómnibus desde Tres Cruces hasta la facultad. Bueno, para eso también sirve el grupo, están los tutores pares, y la verdad que son una ayuda súper importante para los estudiantes en esta primera etapa. Bien. A partir del año 2017, aparte de toda esta actividad de tutoría de vida universitaria, lo que se incorpora es el tutor par al aula, ¿sí? Se incorpora la metodología de estudio de casos, que es como había dicho Lucía, que transita por 2 unidades curriculares, que son la introducción a biología celular y molecular, y salud pública y humanidades. Esto lo que pretende es que el tutor par vaya, ¿verdad?, a este encuentro semanal, donde va a estar junto con los estudiantes y con el tutor docente referente del grupo. Por un lado, lo que busca es afianzar ese vínculo,
entre los tutores y los estudiantes, y por otro lado también aporta dinamismo a la instancia y enriquece la actividad. Es importante que recalcar siempre, ¿no?, que el tutor par no es un docente, no tiene rol docente en esta actividad, pero sí está bueno que se pueda trabajar en grupo con este docente, porque el tutor par aporta al estudiante una confianza que capaz que con el tutor docente es un poco más difícil de adquirir. Es un par, capaz que hay problemas que el tutor par puede detectar y puede transmitir al docente, y es un camino, una comunicación bueno, que está buena, y a veces a los docentes también los ayuda a detectar ciertas situaciones que a veces por sí solo no puede detectar. Todos los años se realiza una encuesta a los estudiantes. Esta es la del año 2019, si no me equivoco, una muy buena participación con más de 1.400 respuestas. En este caso, lo que se le pregunta al estudiante es si le pareció útil la participación en las inscripciones de la facultad. Casi un 100% contestó que sí, lo cual nos pone muy felices. Después también, cómo evaluaría la participación en el estudio de casos. Un gran porcentaje de los estudiantes lo evalúan como bueno o muy bueno. Esto también apoya todo lo que veníamos, lo que inicialmente pensábamos sobre la participación del tutor para el estudio de casos, y bueno, esto nos da como una esperanza de que está bien por el camino por el que vamos. Bien. No sé si estaba Nico por acá, no sé si quiere aportar algo, Nico, sobre esto. Es coordinador estudiantil de las tutorías de primero. Sí, no, perfecto. Digo, o sea, la encuesta está buena porque cada año refleja que el programa también tipo tiene sus frutos, no más allá de lo teórico, me refiero. Genial. Gracias, Nico. Y bueno, la idea es ahora comentar un poquito de lo que ha sido la experiencia de las tutorías entre pares en el ciclo clínico. Como comentaba Cami, los objetivos de las tutorías en general y también un poco Lu son muy amplios y se adaptan un poco a lo que es la situación de cada tutoría en particular. En el caso del ciclo clínico vendrían a ser, bueno, brindar apoyo a los estudiantes que cursan el ciclo clínico. En el caso de la facultad tenemos tutorías entre pares en los cursos de cuarto y quinto año, un poco con distintos objetivos entre ellas, pero cosas que comparten: optimizar la utilización del tiempo de los estudiantes en el hospital, potenciar el desarrollo de las actividades clínicas, comunicacionales con los pacientes, el generar más instancias en las que se practique hacer anamnesis, se practique hacer exámenes físicos, se discuta sobre pacientes, un montón de cosas que por supuesto se hacen, se vinieron haciendo desde siempre con los docentes o mismo entre estudiantes, pero bueno, tener una herramienta que permita el potenciar todo esto, y de la mano con eso facilitar el encuentro entre pacientes y estudiantes a través del contacto inicial con el paciente y también el contacto lo que le aporta el tutor par al grupo de estudiantes. Fundamentalmente a los estudiantes que están en cuarto, como todos sabemos, la carrera se divide en 3 grandes ciclos: el ciclo básico, el ciclo clínico y el internado, y cuarto año es el primer año del ciclo clínico, entonces es como, más allá de que uno es estudiante universitario ya hace 3 años, ya conoce toda la facultad, arrancar el hospital es como borrón y cuenta nueva, arrancar de cero en un lugar en el que uno no sabe nada, qué tiene que ir a hacer, cómo va a ir a hacer, cómo va a ir a aprender. Entonces todo ese tipo de cosas está bueno, que por supuesto se hablan con el docente, pero también el tener a un estudiante que cursó en esa clínica pediátrica o en esa clínica ginecológica hace 1 o 2 años, aporta muchísimo y aporta otras cosas que nos parece que están muy buenas. Y por último, en realidad vieron que ahí dice promover la formación de los estudiantes tutores, eso sin duda. Y pusimos acercamiento a la actividad docente. Como ya decía Cami, el tutor par no es un docente, y eso lo intentamos aclarar y remarcar y tatuar por todas partes, porque es real. La tarea docente es la tarea docente, y siempre creemos que es fundamental, y no es el rol del tutor par venir a
sustituir al docente o complementar al docente en el sentido de que, bueno, si había 10 temas para dar, ahora el tutor par va a dar 2 y el docente va a dar otra cantidad. Deme un segundito. Perdone. Estaba diciendo que el tutor par no es un docente, y ni mucho menos, no complementa en manera de dividirse los temas con los docentes, ni mucho menos, pero sí creemos, nos parece importante que puede llegar a ser como un acercamiento a lo que puede ser una actividad docente, la participación del tutor en las clínicas, el contacto que tienen con los estudiantes, nunca desde un rol de una persona que enseña y un grupo que aprende de los conceptos teóricos que el tutor transmite, sino mucho más desde el espacio de intercambio que se genera, de discusión, de práctica de las diferentes destrezas clínicas. La próxima, Camille, por favor. Ahí va, y bueno, y como decíamos, se desarrollan programas de tutorías entre pares en cuarto y en quinto. En quinto año es el curso de clínica médica. En esta oportunidad, en el año 2020, tenemos tutorías entre pares en las clínicas médicas B, 2 y A, y esto es bastante novedoso porque, bueno, es el primer año que se están desarrollando en las clínicas médicas A y 2. La clínica médica B comenzó en el 2018, fue la pionera en la incorporación de tutorías entre pares en el hospital, y el funcionamiento es bastante similar a como comentaba Cami el funcionamiento en primer año. Se asigna un tutor par a cada grupo, y el tutor par, la idea es que pueda trabajar en muy estrecho vínculo con el docente, de manera que se genere una complementariedad, ¿no? El docente, por supuesto, es el que se encarga de dar los temas nuevos con el grupo, de discutir los seminarios, discutir los pacientes, ver el contenido nuevo y también practicar. Y el tutor es una herramienta más para los estudiantes, que el tutor genera instancias con los estudiantes que obviamente son opcionales, participan los estudiantes que quieran y que sientan que esto les puede aportar, en las que se practica, se trabaja sobre destrezas clínicas, semiológicas, anamnesis, examen físico, y se discute pacientes desde otra perspectiva. Es una oportunidad en realidad, por un lado, para el estudiante de practicar, de sacarse dudas, de estar en un contexto en el que no lo están evaluando y por lo tanto sacar esa presión, y también, por otro lado, es una oportunidad para el tutor porque se enfrenta a situaciones clínicas que, más allá de que el tutor haya cursado el curso, son infinitas las situaciones clínicas, cada paciente es una propia situación y es un mundo. Entonces el tutor par también se está enfrentando a nuevas situaciones, y eso hace que obviamente aprenda muchísimo y potencie sus conocimientos. También en lo que es las tutorías entre pares en quinto año se hicieron encuestas, y todo el tiempo la idea es poder encontrar insumos para mejorar, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo en la Clínica Médica B en el 2018, y quisimos recalcar algunas respuestas que nos parecieron que eran importantes. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Sentiste que podías acercar tus dudas a tu tutor o tutora? No, casi 91% responde no solamente que sí sintió que podía hacerlo, sino que también lo hizo, ¿no? Entonces demuestra que no solamente el tutor está accesible a los estudiantes, sino que es una herramienta que los estudiantes utilizan para sacarse dudas, para discutir, para generar, y que el intercambio al final se genera. La próxima. Eso es más o menos Lo mismo, ¿considerás que la experiencia? Eso es más o menos la mitad de los participantes, ¿no? 43. Sí, en realidad por cada clínica médica hay aproximadamente 100 estudiantes. Gracias. El N sí es la mitad más o menos de los estudiantes. En este caso se pregunta si consideran que la experiencia les fue útil, y lo mismo, más del 90% considera que les fue útil. A comentar, ¿no? O sea, por supuesto que
uno se queda súper contento al ver que al 91% de los estudiantes, o sea, 9 de cada 10 les parece útil y les sirve. Y también hay que reconocer, vemos acá que tenemos un 7% que dice que le resultó para nada útil. Esto puede ser por varios motivos. Se sabe en realidad a la hora de implementar los programas de tutorías entre pares que cada grupo es diferente, que cada estudiante es diferente y que cada uno tiene las necesidades diferentes. Entonces, tampoco nos parece horrible esto, y es una realidad que hay vínculos que, como decía Lu, se van generando y no hay que forzarlos, porque el rol del tutor es estar ahí para ayudar al que más lo necesite, al que sienta que lo necesite y al que quiera, y el estudiante que no siente que no lo necesita o que verdaderamente quizás tenga apoyo por otra parte, o no nos parece para nada mal que no, que no participe. La idea es que las actividades sean opcionales y que todo se pueda generar de manera voluntaria. Con el próximo de Cami, perdón. Ahí está. Y esta última también nos parece que está buena. Cuando acercabas una duda o solicitabas ayuda a tu tutor, te sentías satisfecho, y también 93% se interesaba por ayudarme y la mayoría de las veces lo lograba. O sea, no es solamente el interés, como veíamos antes, sino también resultados, ¿no? Los estudiantes consideraban que sus dudas quedaban respondidas, el apoyo quedaba realizado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el tutor venga a sustituir al docente en responder la totalidad de las dudas, o ser el encargado de responder las dudas. Bueno, ven un tema X con el docente y después las dudas se las hacen al tutor. Pero sí, como ya veníamos hablando, se genera otro ambiente, otro vínculo, otro contexto en el que quizás una duda que no se hacía, ahora se hace y se trabaja en esos conceptos con los tutores. Y la última es esta, que también está buena. En realidad en esta los estudiantes tenían varias opciones y marcaban la que les parecía o las que les parecía, y dice, los tutores pares fueron buenos para facilitar material de estudio, un montón, entender cómo funciona el hospital, o sea, desde el día 1 el tutor par está presente, les hace un recorrido por el hospital, les cuenta un poco más de cómo funcionan los equipos de salud, facilitar el acercamiento por los pacientes, todas estas que son cosas que se plantean como objetivos y vemos que quedan logradas. Y bueno, esto también, ¿no? Súper alentador que el 95% de las personas recomendaría o recomendó en el 2018 continuar con el programa de tutorías entre pares, que ahora se ha extendido a otras clínicas también. En gine y pediatría es un poco lo mismo. La diferencia es, como ya comentaba antes, el que gine y pediatría están en el 4º año de la carrera, o sea, es la primera vez que el estudiante va al hospital y no sabe nada. Entonces se busca eso, fortalecer la inserción del estudiante al ambiente hospitalario, incentivar por parte del tutor a que el tutorado se adapte más fácilmente a una nueva dinámica de funcionamiento de las clases, de aprendizaje, de intercambio con el docente. Es todo diferente y todo nuevo, es como arrancar de cero, y resulta imprescindible la autonomía del estudiante, del tutorado, la motivación por poner en práctica las destrezas clínicas. Entonces el tutor lo que da es, en estas salas pueden encontrar estos pacientes, pueden ir a la emergencia en tal momento, que está bueno, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, vengan, vamos, lo hacemos juntos, les muestro, y todo eso busca en realidad generar un estudiante más autónomo y más motivado por poner en práctica todo lo que va aprendiendo con el docente. En este año, en el primer semestre, hicimos, como decían Lu y Cami, una experiencia piloto en gine y pediatría. Tuvimos 3 tutores en pediatría y 10 tutoras en gine. Ahora para el segundo semestre tenemos también como vamos a llegar, creo que a 10, 12 tutores en pediatría. Y bueno, hemos tenido una experiencia que creo yo ha sido buenísima, más allá de que este año fue un año bastante particular. La próxima, Cami, porfa. Por un lado, fue valorada positivamente la experiencia por todos. Por un lado, los tutorados destacaron el contar con alguien que forma parte de su proceso de adaptación a la vida hospitalaria, a alguien que se adapta a las necesidades tanto del grupo con lo que esto implica y a los distintos estudiantes individuales, y también desde la perspectiva del tutor esto implica un
un desafío. Es un acercamiento nuevo desde otra perspectiva a la disciplina. En general, no siempre, pero en general los tutores que deciden participar de una disciplina es porque tienen un especial interés en esta disciplina, entonces el volver a participar con otro enfoque es muy beneficioso para ellos. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de mencionar que comenzamos el 8 de marzo con las tutorías entre pares en gine y pediatría, y el 13 de marzo se nos declaró la emergencia sanitaria, y esto ya lo hemos hablado en otras instancias, en otros seminarios del departamento, que fue como una incertidumbre enorme todo, ¿no? Incluso cuál era el rol del tutor par en estas situaciones, si iba a ser necesario el tutor par cuando el rol estaba planteado para, bueno, un estudiante avanzado que va con los estudiantes, en el hospital ve pacientes, en el hospital practica la anamnesis y en el hospital practica el examen físico, y era todo demasiado presencial. Entonces era como un desafío, bueno, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, más allá de que, por supuesto, era impensado que los estudiantes pudieran seguir yendo al hospital, ¿no? Y bueno, parte de eso lo quisimos reflejar en esta diapo con un montón de herramientas que fueron surgiendo por parte de los tutores pares, a destacar, bueno, Zoom, WhatsApp como herramientas para la comunicación, que funcionaron muchísimo. El Zoom nosotros lo tratamos de potenciar mucho, bastante de la mano con lo que es el roleplay, en el que el objetivo era ver pacientes, practicar y analizar situaciones clínicas, y bueno, se intentó de la mejor manera que se pudo trasladar eso a la virtualidad. El tutor par muchas veces actuó de paciente, actuó de embarazada, actuó de madre de un niño en los casos de pediatría, y bueno, esto permitió que los estudiantes, los tutorados, pudieran seguir practicando de la mejor manera que se encontró y de la mejor manera posible lo que eran las destrezas clínicas. Después también se utilizó mucho Google Drive, Google Classroom como herramientas para compartir material, y vemos acá Kahoot, Quizzes, Anki App como distintas herramientas que desde lo lúdico intentaron llevar un poco de diversión y distensión al aprendizaje, y que la verdad que han funcionado excelentemente en lo que ha sido la situación sanitaria. Tenemos por acá a un montón de compañeros que están desempeñándose como tutores, tanto en gine, como en pediatría, como en clínica médica, y nos gustaría ahora, poner la última, Cami, porfa. Yo quería antes, perdón, ¿se me escucha? Sí, obvio. Sí, yo quería antes, en realidad, aportar un poquito más a lo que había dicho Hernán acá, que obviamente en el momento que se decreta la emergencia sanitaria, fue como todo medio wow para nosotros como estudiantes, como a los docentes como docentes, y en realidad sí, tuvimos que replantear el rol del tutor par, que bueno, que se acomodó con todas estas herramientas, como dijo Hernán, pero también imprescindible el rol que cumplieron a la hora de mantener motivados a los chiquilines, ¿tá? A los estudiantes tanto de primero como cuarto y quinto. El tutor par cumplió un rol súper importante, motivando al estudiante a seguir, a buscar alternativas para poder seguir estudiando. Y nada, quería recalcar eso nada más porque me parecía que era importante. Paso la diapo. Sí, lo que nos parecía que estaba bueno era también ahora en la última diapo generar como un poco de intercambio al respecto. Quisimos poner esta en la que mencionamos a las distintas coordinaciones de las tutorías, un poco a nivel general, y después de las distintas unidades curriculares. Y en esta última, lo que queríamos era un poco generar el intercambio y la discusión de, bueno, cómo venimos hasta el momento, qué perspectivas tenemos para las tutorías en la carrera, primero, en la facultad también, ¿por qué no? Planteando la posibilidad de tutorías entre pares en la UTM, por ejemplo, o en otras unidades curriculares de nuestra carrera, hablar un poco de lo que ha sido la experiencia un poco forzada, ¿no? De tutorías virtuales, y si vinieron para quedarse, bueno, un montón de cosas que nos planteamos y a las que no tenemos respuesta. La idea es que sean disparadoras para que entre todos podamos generar el intercambio y tener las experiencias, por supuesto, de un montón de compañeros.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que fue una excelente presentación, muy ilustrativa, cubrieron el contexto, el rol, los objetivos, las actividades. Se ha mostrado creo, un crecimiento muy importante a nivel institucional de la actividad, que va tomando impulso, que va tomando cada vez más cuerpo, más color. Es posible, como vos decías, que surjan, este, en fin, facetas nuevas. Yo tengo un par de preguntas, pero vamos a dejar primero al resto de la gente. Después yo les pregunto un par de cosas que quiero saber. Bueno, no sé quién quiere preguntar. ¿Quién está con la lista? Lucía, Hernán, Camila. Yo no tengo el chat porque estamos grabando. Se te corta un poco, Julio, y yo no escuché. Que nada, no dije nada muy importante, como me suele ocurrir. Creo que se sigue cortando. Bueno, que está abierta la lista de preguntas. Capaz que yo solo quiero comentar algo nomás. Que en el proceso que hicieron de historizar esto de las historias entre pares, creo que estuvo buenísimo y hace pensar en todo este trayecto. Y creo que fue re importante ese momento que ustedes lo marcan en el 2017, cuando el tutor par ingresa al salón de clase, que hasta ahora la experiencia ha sido muy buena, siempre, y ahora, y acá les paso también como un pedido y un chivo a la vez, está disponible la evaluación docente de los tutores docentes, y ahí, mirando las respuestas de los estudiantes, muchos ponen, ¿no? Gran equipo, el docente y la tutora, gracias, bueno, vieron que los niños son todo amor y todo, ay, que con la virtualidad, cómo nos ayudaron, y el tutor par siempre aparece. Y nada, quería destacar eso, que si bien esa evaluación es para los docentes tutores, hay como un espacio abierto al final para que ellos planteen cosas, que ellos escriben un montón y después eso hay que procesarlo, ¿no? Pero en toda esa información aparece pila la figura del tutor par, que bueno, después les haré llegar. Y nada, eso. Y dentro de lo que puedan, como siempre coordinamos y les pido si pueden promover que los estudiantes sigan contestando esa encuesta, serán bienvenidos. Van como 1000 y pico y son 2600, así que espero que sigan contestándola. Y les pido la colaboración como para tantas otras cosas. Muy bien. Eso. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta? Tamara tiene la mano levantada. Tamara Melián. Te escuchamos, Tamara. Hola, tengo la cámara rota, por eso no la puedo activar. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí. En realidad también era para hacer un comentario de que yo empecé mis pasos como docente siendo tutora par, más o menos como habían comentado Hernán, que también es un acercamiento para la docencia, y que yo creo que fue los primeros, capaz que no la primera generación de tutores pares, pero dentro de esas primeras generaciones, y que apoyo de que las tutorías ahora están mucho más organizadas, de que el tutor par tiene un rol que capaz que en su momento nos sentíamos un poco perdidos de tener un rol, y bueno, en realidad era como para aportar y seguir apoyando esta iniciativa, que ya no es tan iniciativa, este programa en realidad de tutorías, porque bueno, viví la experiencia, ahora lo vivo como docente y es totalmente diferente. Gracias, Tamara. Martín Everett. Martín. Así que felicitaciones, me faltó eso. Gracias. Martín. Bien, no, también, felicitaciones. Creo que el proyecto es muy interesante, es realmente importante. Además, yo estuve en una época sin tutor par y otra época con tutor par. El cambio es sin duda, se nota en la integración, en cómo los estudiantes tienen otro tipo de vida, se insertan de otra manera, eso es claro para el docente. Sin duda que muchos tutores pares hoy en día ya los tenemos adentro del DEM, o en otras cátedras, creo que es un buen camino para empezar a interesar a la gente por el lado de la docencia.
Y bueno, y uno siempre tiene ganas de llevarlo a más lugares, a más instancias. Ya alguna vez se lo comenté a Lu que quiero tutorías entre pares para, por ejemplo, los intercambios internacionales. Hoy por hoy ya es una realidad que son muchísimos tanto los estudiantes que se nos van como los que vienen, entonces creo que sería como una forma también grande de poder darle como otro marco institucional incluso a los intercambios, ¿no? Hoy la realidad, ya la Facultad de Medicina es parte de una universidad en la que gente de Barcelona se viene a formar como parte de su carrera, su título es parte acá, de la Argentina, de Alemania, de muchos lados, y bueno, estaría bueno darlos para estos lados también. Será un proyecto a trabajar en conjunto. Pero Muy nada, bien. eso, felicitaciones y bueno, y a seguir caminando y avanzando. Buenísimo, Martín. ¿Hay más manos levantadas? No, no veo. Laura, Perdón. Sí, ahí, Ah, sí. Laura. Hola, no soy Laura, soy Lorena Pardo, pero está logueada Laura. Estábamos trabajando juntos a un mes y medio. No, quería estuvo buenísima la presentación y yo como docente que no tuve experiencia en trabajar con tutores pares, de pediatría, soy docente además de bacteriología y virología de pediatría y en realidad, si bien lo imaginaba como más el rol a los primeros años de la carrera, en realidad después de escucharlos entendí perfectamente que tienen más que lugar en los distintos años de inserción y sobre todo en cuarto, que es cuando entran a un lugar tan inhóspito como es el hospital. Entonces, bueno, después de escucharlos, redimensiono el rol y la importancia y el lugar que tienen, chiquilines. Y quería como preguntarles, como planteaban el rol, no me imagino cómo logran compatibilizar el acompañamiento de los estudiantes a su propia formación de estudiantes. ¿Cómo hacen, chiquilines? No sé, me imagino que no es tarea fácil, pero lo han logrado. De hecho, han logrado como avanzar. Entonces, no sé, ¿cómo en la práctica, cómo pragmatizan o cómo bajan a la tierra? Porque todos los cursos más o menos transcurren en horario, en la mañana, en horarios similares. Entonces, bueno. Yo quiero aprovechar la oportuna pregunta de Lorena. Cuando la contestan, tengo una que se puede contestar casi junta, que quería hacer yo, que es ¿qué efecto ustedes como tutores han sentido en su aprendizaje, en su crecimiento personal con el desarrollo de la actividad, ¿verdad? Pues nos queda claro a partir de su exposición cómo ustedes apoyan a los estudiantes. Pero en general, todos los docentes cuando damos clase crecemos de alguna manera y nos redunda y tenemos devoluciones. ¿Cuál es en su caso? Así que cuando le contestan a Lorena también hablan de esto. Mariana tiene la mano levantada también. Mariana Cora. Hola, buenas tardes. Quería primero que nada felicitar no solamente a Lucía y a Camila y a Hernán por la exposición, sino a todos los tutores que están conectados. Con algunos de ellos tengo el gusto de trabajar ahora y de haberlos visto trabajar de chiquitos. Me parece que hay una parte que tiene que ver con la pregunta que hacía recién Lorena, que me parece que es muy importante. Hay dos aspectos que quería destacar. Uno es cómo lo vemos del lado docente. Me parece que los datos que presentan de la encuesta de los estudiantes tienen mucho para pensar. Me parece que ahí hay un dato fundamental, porque el objetivo de las tutorías está dirigido a eso, y entonces creo que hay que poder interpretarlo con todas las salvedades que siempre tiene la interpretación de las encuestas con respecto a por qué no participan los que no participan. Creo que Hernán decía alguna cosa muy importante con respecto a la tutoría está dirigida a los estudiantes que entienden que eso puede aportarles, entonces que haya algunos estudiantes que por sus características no necesiten
accionar, digamos, de los tutores, eso no cuestiona en absoluto el papel que juegan las tutorías para el resto de los estudiantes. Desde el punto de vista de los docentes, creo que me voy a referir a las tutorías en quinto año concretamente, porque es lo más reciente de lo que más puedo dar fe, digamos. Participé también en las tutorías en primer año cuando estaba en la tarea de ADP y también en las de FEU, que tiene ese nombre tan horrible, pero que bueno, fue una experiencia interesante y digamos con mucha cosa para analizar. Pero en el caso de las tutorías clínicas, si bien yo creo que cuarto año seguramente hay ahí una necesidad que ustedes fundamentaron bien de las tutorías, creo que en quinto, que es donde empezaron en el ciclo clínico y de lo que puedo hablar desde mi experiencia, independientemente de que los estudiantes no es el primer contacto que tienen, es un año que tiene algunas particularidades. Los estudiantes lo mencionan como un año de mucha dificultad, porque hay una dedicación importante, porque hay algunas cuestiones nuevas, a pesar de que ya llevan un año en el hospital. Entonces quiero decir que creo que todos los cursos tienen alguna particularidad por la que sería bueno que haya tutorías entre pares. Cuarto, porque es el primer año del hospital. Quinto, porque es un año de mucha intensidad. Sexto, probablemente, porque tiene una carga muy importante. Hernán y Lucía pueden dar seguramente, pueden dar garantía de que lo que digo es así. Y creo que en el resto de los años de la carrera, diferentes a primer año, también seguramente las tutorías tendrían cosas para aportar. Y quiero decir que si tuviéramos capacidad de eso, y yo creo que en algún momento la vamos a tener, me parece que debería haber tutorías en el 100% de los cursos de la carrera, porque creo que por diferentes motivos pueden aportar en todas ellas. Desde el punto de vista de los docentes, las tutorías significan un nexo con los estudiantes, así como los estudiantes entre ellos comparten algunas cosas que son inaccesibles para los docentes, y está bien que sea así. También los tutores cumplen un rol en el vínculo entre los estudiantes y los docentes, que sería mucho más difícil si no estuvieran ahí, y que particularmente, creo que ya lo mencioné en algún otro seminario del departamento en el que participé en las últimas semanas, particularmente en el contexto de la pandemia, me parece que es muy importante destacar. Porque, como decía aquella vez, creo que los tutores pares, en el caso de los cursos clínicos, y por lo menos para quinto digo, reaccionaron al problema y tendieron a los estudiantes una mano, digamos, y un nexo con el curso, mucho antes de que los docentes tuviéramos tiempo de reaccionar. Nos llevó un rato largo acostumbrarnos a pensar en la posibilidad de un curso clínico sin que los estudiantes estuvieran allí, y en cómo adaptar eso, y para cuando abrimos los ojos, había un montón de cosas que ya estaban hechas y habían sido hechas por los tutores pares sin siquiera, sin que hubiéramos hablado todavía entre nosotros. O sea que creo que hay un papel ahí, un rol que es imprescindible, diría yo, y que aporta mucho al desarrollo de los cursos y a la adaptación de los estudiantes a las diversas situaciones. Yo no sé cómo hacen los estudiantes, tendrán que decirlo ellos, digo por la pregunta de Lorena, pero bueno, creo que siempre también hay una cosa ahí a destacar, que es el compromiso de quienes desempeñan las tutorías entre pares. Sexto año es un año muy complicado, los tutores de quinto son estudiantes de sexto, nosotros no entendemos cómo hacen para hacer la cantidad de cosas que hacen, están presentes en los cursos de quinto año y tienen buenos resultados como estudiantes, porque si no también sería un problema para nosotros pensar en promover un programa que saca a los estudiantes de su rol como estudiantes y de su vinculación propia, digamos, con la carrera. Es decir, que esto también me parece que es un elemento muy importante para el futuro de las tutorías, para cómo repensar el programa, y bueno, nada, los felicito de nuevo, les agradezco mucho las intervenciones y las cosas que nos mostraron, y bueno, espero participar en el próximo
próximo seminario donde nos cuenten cómo hicieron para integrarse al resto de las unidades curriculares que todavía faltan. Muy bien. Bueno, Muchas bárbaro. gracias, Mariana. Capaz, antes de, Adriana, sé que tenés la mano levantada, capaz antes, para que no quedara colgada la pregunta de Lorena y de Julio, darle el espacio a cualquiera de los compañeros tutores que están por acá, que son un montón, que quiera o que le gustaría responder a la pregunta de Lorena. Sin duda todos hemos tenido que trabajar mucho para poder amalgamarnos en nuestros cursos con los cursos de nuestros tutorados, pero capaz que, y todo seguro con estrategias diferentes, pero capaz está bueno escuchar un poco las experiencias de varios de nuestros compañeros. No sé si alguno se anima a compartir un poquito cómo ha sido esto. Vamos, Yo chicos, podría dale. decir algo así. No, quería decir que sí fue un desafío en realidad, poder, o sea, en sexto, en un principio estábamos bastante tranquilos porque simplemente teníamos una materia que era metodología y el resto era más por YouTube, y pruebas online que tal, se podían llevar más fácilmente, y comenzamos con cirugía, y ahí como que cirugía clínica, y ahí, bueno, empezamos a tener clases todos los, más que nada de mañana, y bueno, y ahí como que se empezó a complicar un poco más personalmente, y en algunas compañeras que ahora no están, pero que también estuvimos hablando y les pasaba lo mismo, y bueno, nada, ahí fue un poco más difícil ponerse en contacto, coordinar los horarios, y bueno, y eso, pero se pudo hacer buscando, o sea, personalmente buscando espacio, por ejemplo, los días que tenemos Ateneo en la clínica quirúrgica, yo ponía, por ejemplo, la clase con los chiquilines antes del Ateneo para poder hacer las dos cosas, o los sábados también en la rotación anterior, y bueno, es adaptable, es un esfuerzo, sí, pero se puede hacer. Yo quería decir una cosa, en realidad las tutorías de los ciclos clínicos están planteadas para que puedan hacerlas estudiantes que tengan quinto aprobado, ¿tá? O sea, que estén cursando sexto, o sea, que inicien a cursar sexto ese año, o que no estén cursando otra cosa, pero que tengan quinto aprobado, tanto los tutores de cuarto como los de quinto. Entonces la idea original, antes de prepandemia, digamos, era en realidad que el tutor par acompañara al estudiante hasta que comenzara con cirugía. ¿Ah? O sea, era que lo acompañara durante esos inicios, durante por lo menos en cuarto, ¿no? Que lo acompañara en esos primeros días, esas primeras semanas, para que, bueno, cumplir esa tutoría como más como de adaptación a cierto curso. Con respecto a las tutorías de primero, ahora dejo hablar a la otra compañera tutora, con respecto a las tutorías de primer año, lo que se hace en realidad son actividades que son a contraturno. ¿Tá? Si el tutor par tiene clase de mañana, bueno, él ejercerá su rol de tutor par en la tarde o en la noche. ¿tá? Entonces, de esa manera se puede acomodar los horarios del tutor par con las instancias presenciales, que son una vez por semana. ¿tá? Y después virtualmente en realidad el tutor está como en todos lados, a todas horas, y es un trabajo en realidad que no tiene horarios. ¿tá? Pero en realidad porque acá Lu, Hernán y creo que Nico también, somos todos medio loquitos con las tutorías y bueno, como que no nos importa mucho a qué hora nos comenten algo que nosotros vamos a estar seguramente comentando. Y en realidad es muy gratificante, ¿tá? Creo que iba de la mano con la pregunta que hacía Julio. Es súper gratificante porque después vos, 2, 3 años después de haber sido tutor par, te encontrás con el compañero que estuviste y dices, ay, vos fuiste mi tutora par, y yo, ay, sí, y él ya avanzó un montón en la carrera y no sé, es como re lindo. Yo dejo de hablar porque soy una enferma de las tutorías. Creo que Lu Faúndez tenía la mano levantada. Hola, sí, buenas. No, muy buena la presentación. Tampoco quería ser muy repetitiva, pero ahí va. Por un lado, eso en relación a que nos preguntaban cómo nos manejamos, bueno, en realidad como que uno lo va llevando, va coordinando con ellos, y
realmente los que están interesados entre los estudiantes que realmente les interesa la tutoría, digamos, hacer uso de esta herramienta, que por suerte son la mayoría del grupo, se resuelve y se encuentran días, se encuentran horas, así que por ese lado lo vamos, al menos con la gente que ha hablado, lo vamos llevando bien. Y por otro lado, que creo que Julio había preguntado, yo creo que la experiencia en sí, al menos personalmente, es muy enriquecedora. O sea, yo creo que en este momento que como que cambió un poco nuestro rol, que por medio de la virtualidad actuamos como de paciente, que nos obliga capaz que a veces hasta mismo planear historias clínicas, bueno, pensar, perdón, no me presenté, yo soy tutora par de 5º año. Y creo que eso aparte a uno como que le hace volver a leer, repasar conceptos, fijar conceptos que capaz que uno los tenía medio ahí, entonces por ese lado, aparte muchas veces comunicándonos con los docentes, bueno, hacemos como un intercambio de ideas, y eso al menos personalmente en mi formación me vino excelente, y estoy más que agradecida con la tutoría, creo que por ese lado estuvo muy bueno, y aparte mismo que los estudiantes a veces nos hacen preguntas que nosotros no sabemos cómo responder, pero bueno, buscando la forma con ellos o con el docente, lo vamos resolviendo, y de eso uno también lo va aprendiendo de todo, no es solo que nosotros le damos a ellos, sino que nosotros, al menos yo particularmente, he recibido muchísimo del programa, así que estoy más que contenta. Y por otro lado también, y ya termino, que lo que decía Camila, particularmente en la tutoría de 5º, que es un año que todos esperan para aprender medicina, medicina interna, que es como un año muy esperado por todos, y justo este año los agarró con la pandemia, creo que también nuestro rol fue motivarlos, ¿no? Muchos decían, ay, justo este año que nos pasará esto, y bueno, vamos arriba, bueno, vamos a hacer una historia clínica de esto, vamos a ver lo otro, y por ese lado les fuimos llevando hasta, bueno, que ahora por suerte, si no pasa nada raro, vuelven al hospital, que bueno, ahí después tendremos que ver cómo aportaremos nosotros desde nuestro lado, si seguimos por la virtualidad o cómo haremos. Gracias. Muchas gracias, Lu. Estoy viendo que tenemos un montón de manos levantadas y me parece buenísimo. Me parece que Adriana estaba desde hace rato con la mano levantada. Vamos a darle la palabra a Adriana y después sí escuchamos más experiencias de compañeros, que me parece que es la idea un poco de esta última parte, ¿no? Enriquecernos entre todos con los intercambios, que estamos todos en distintas clínicas, con distintos grupos de estudiantes, trabajando con distintas estrategias y herramientas, ¿no? Pero Adriana, te escuchamos. Bueno, agradecerles la presentación, primero corresponde eso. Y después tenía algunas reflexiones. Voy a empezar por las que tienen que ver con esto que estaban conversando, que se ve que a todos se nos disparó para el mismo lado, que tiene que ver con el compromiso de los compañeros tutores, que es algo que no les quiero pinchar el globo, pero no es exclusivo de medicina, sino que es una cosa que se repite en cada uno de los distintos servicios de la facultad de la Universidad de la República, cuando la gente progresa, o no solo la gente progresa, trabaja con los tutores. La principal, digamos, el principal móvil en general es la motivación del tutor, ¿ah? Por no solo sentirse útil, sino por aprender y reaprender. Eso hay artículos que han hecho encuestas, incluso hay una tesis, la tesis de Alicia ha tocado un poco el tema que tenía que ver con la figura del tutor como también estudiante que está aprendiendo mientras desarrolla la tutoría. Ese me parece que es una categoría de análisis que estaría bueno profundizar, en vista de que la experiencia está bastante madura, y me parece que no se podría dejar pasar. No solo visibilizar la importancia que le da al estudiante, cuando hacen las preguntas, ¿no? No solo visibilizar la importancia que le da el estudiante a estas alternativas, a estas instancias, sino también la importancia en cuanto a qué se enriquece el tutor, en qué se enriquece el tutor. En los hechos, por ejemplo, en esas tutorías que yo les mandaba trabajo el otro día, los estudiantes de esos tutores, que ahora ya son veteranos, como les decía, una de las cosas que planteaban es que repasaban, aprendían, reaprendían, se cuestionaban, cosas que creían que las sabían ya no lo sabían. Bueno, eso por un lado, la motivación por aprender y por ser útil. Bueno, ¿cómo se arreglan?
otra experiencia también, porque las cosas no surgen de la nada. La Facultad de Medicina tiene una amplia tradición de lo que son los grado 1. Está claro que el grado 1 no es lo mismo desde el punto de vista del perteneciente a una cátedra, a una disciplina, que esto, ¿no? Está clarísimo. Pero también hay una tradición de que el estudiante tiene chances de acomodarse a cumplir también roles vinculados con la enseñanza. Entonces es cierto que está el problema de que, bueno, vos decís, bueno, es de mañana justo cuando el estudiante está en el hospital. Bien, pero también hay como una escuela de darle valor a eso y respetarlo. A veces hay que andar a los codazos para que te lo respeten, pero a eso me parece que es también un respaldo institucional este tipo de cosas. Y después lo otro que me parecía importante, porque hace varios años ya que los tutores anualmente o año por medio están presentando cómo viene la experiencia. Y ha ido mutando, se ha ido adaptando. Por ejemplo, en una época no teníamos EVA, después pasamos a tener EVA, se empezaron con tutorías académicas más bien vinculadas a los departamentos, después se hicieron los cursos de formación en el DEMTO. Y a mí me parece que hay ya a esta altura como una experiencia acumulada que tiene que sistematizarse. Existen intentos de sistematización, pero buscar la manera de que las encuestas que se hagan, ver cómo se pueden hilarlas de un año con otro. A veces las preguntas no son exactamente iguales, entonces después sistematizar eso para el análisis no es fácil. Como decía hoy aquella, por favor que la gente conteste las encuestas, ver si realmente son encuestas o si son censos, o sea, tratar de darle una sistematización un poquito más desde el punto de vista de ver si de eso se pueden sacar no solamente experiencias innovadoras, sino trabajos que den cuenta de lo que se ha recabado, que tengan una fundamentación importante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del rigor metodológico científico, y que redunden en producción científica para el departamento. Sé que hay interés en que eso suceda, pero me parece que habría que dar como unas puntaditas extras en ese sentido, más allá de lo riquísimo que es la experiencia, se los digo como una sugerencia, de ver que, por ejemplo, bueno, el año pasado, la encuesta que presentaron hoy era de 2018, ahora se sumaron 2 clínicas más. ¿Vamos a hacer las mismas preguntas? Bueno, sí, vamos a hacer las mismas preguntas. ¿A quiénes? ¿Cómo va a ser la muestra? ¿Vamos a hacer una muestra o vamos a hacer un censo? ¿Qué es lo que nos interesa como categorías de análisis? Lo que plantean favorablemente los estudiantes o no favorablemente los estudiantes, o el rol de tutor. Quizás hasta salga más de una pregunta para contestar y más de un trabajo para hacer, al cual algunos de los tutores en grupos podrían ir encarando, porque omnipresente, omnisapiente, omnitodo, eso como es imposible. Entonces eso lo planteo como una inquietud, que sé que muchos van a querer recoger el guante, pero me parece que la experiencia está madura para que por lo menos distintos grupos se adueñen de una pregunta y traten de avanzar en esa con mayor profundidad. Y lo tiro así como, no sé, un posible desafío, y de vuelta les agradezco la presentación y me encanta ver gente joven comprometida, un poquito más joven que yo, pero comprometida, haciendo estas cosas. No tan jóvenes como tú, por supuesto. Bien, no, yo solamente quería... Pero, no, decía Diana, no tan jóvenes como tú, sí, se está trabajando en eso que planteas. Ya hay grupos metiéndole al respecto. Lucía. No, yo solamente también respondiendo a lo que comentaban mis compañeros, que como esto estaba, como decía Camila, esto estaba planteado para los primeros meses, hasta mayo, que nosotros empezábamos cirugía, y que fuera un poco más intenso los primeros meses. Creo que también ayudó, si algo ayudó esta pandemia, a que nosotros continuáramos como el vínculo con los estudiantes, porque bueno, al ser todo virtual, salimos de una clase de cirugía y capaz que nos ponemos a otra clase de donde estamos haciendo las tutorías, y bueno, eso generó también que pudiéramos como continuar el vínculo, que al principio nosotros también pensábamos que iba a ser como más corto, que teníamos como que generar también la autonomía mucho más rápido, y no sé, yo el año pasado el curso de médica, teníamos un tutor par, y lo que más le reprocháramos es que en mayo se nos había ido, ¿no? Y capaz que queríamos que siguiera vinculado con nosotros. Bueno, y esto lo pudimos como ir echando, si bien sí, las actividades en sexto han aumentado y cada vez tenemos como menos contacto quizás como teníamos antes, bueno, de algo sirvió.
Y creo que también, ¿no?, que cada uno elige ser tutor par y elige de la disciplina que le parece que le puede llegar a interesar más. Bueno, también nosotros los tutores pares somos estudiantes, entonces es volvernos a enfrentar, ya sea pediatría, ginecología o médica, bueno, cada paciente, como decía Hernán, en un mundo, y bueno, no sé, específicamente creo que los que somos de quinto, era bueno, quinto es un año que tiene muchos temas, que es como muy cargado y que nos pasa por arriba, y quizás como tutores pares es como volver a cursar eso un poco más despacio, y quizás darle prioridad a otras cosas que en su momento ni siquiera quizás las vimos, y eso creo que nos guste más una temática u otra, nos aporta en ese sentido. Tenemos las 3 manos levantadas, capaz está bueno darles la palabra a estas compañeras y después ya ir cerrando, no queremos Sí, aburrirlos Laura también puso en el chat que se anota. ni eternizar demasiado. Capaz, Carmela. Hola, ¿qué tal? Yo soy tutora de quinto de la Clínica B, de médica, y para agregar un poco más a lo que estaban comentando los demás tutores, creo que a destacar así en función de lo que nos ha proporcionado a nosotros hasta el entonces, es la motivación que nos hace volver a estudiar determinados temas, volver a practicar, a ejercitar, a motivarnos a nosotros mismos y a los demás con el tema de razonamiento clínico, que más allá de que no estemos en hospitales, que no estemos en policlínicas, que no veamos pacientes, el estar en constante movimiento de razonamiento clínico, así también como la calidad humana que se genera entre distintos estudiantes, entre nosotros y los de quinto, nos genera una motivación continua y a las dos manos, es decir, hacia ellos y a nosotros mismos al motivarnos con respecto a todo esto. Y para no alargar un poco más lo que veníamos hablando, agregar eso. Y felicitaciones por la presentación. Gracias. Lucía, de Ambrosi. Nada, bueno, también felicitarlos por la presentación. Muchísimas gracias, la verdad, súper interesante. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se dijo, obviamente, pero para traer una de las últimas preguntas que había en la presentación, que es si la virtualidad llegó para quedarse, que me parece interesante como plantearnos, por más de que o sea, yo soy hincha de la presencialidad siempre, creo que esta situación y lo que es todo el tema de la virtualidad, de no poder estar presencial, como que nos forzó un poco, esa incomodidad nos forzó a buscar otras alternativas, buscar otros métodos de comunicación, también como cambiar un poco de perspectiva con cómo encaramos las cosas, y creo que también, por más de que se quede o se vaya, creo que definitivamente fue como una oportunidad de aprendizaje súper valiosa, porque hubo como que desestructurar un montón de cosas, y capaz como ampliar un poco la cabeza como con respecto a eso. Entonces creo que sin duda fue muy interesante ese tema de la virtualidad. Muchas gracias, Lu. Y tenemos por último Romina García. Y hola, me presento, yo soy tutora de Gine. Primero que nada, felicitarlos por la presentación. La verdad que a mí por lo menos me aportó datos que yo capaz que puedo. Generación 2015 fue la última en tener policlínica, y eso generó que después no hubiera como más contactos con los pacientes antes de entrar al ciclo clínico, así que los estudiantes que ingresan al hospital ahora no han tenido contacto jamás con un paciente. La parte de semiología sabemos que es difícil hacerla a través de Zoom o de lo que sea, porque no es lo mismo, y recalcarles la importancia de lo que es, por ejemplo, la historia clínica, el examen físico, que capaz que ahora no les parece tan importante, pero que cuando vuelvan a la presencialidad van a tener que hacer bastante uso de ello. Así que también llegamos a buen momento de poder como aliviar toda esa crisis de que nunca habían visto un paciente y que el curso tenía que seguir adelante, y cómo mechar lo otro y la patología. Así que y también con respecto a la duda de que si llegó para quedarse, me parece que
con la nueva normalidad, más allá de que volvamos a la presencialidad, la virtualidad va a tener su fuerte de acá en adelante, por lo menos en la Facultad de Medicina, así que me parece bueno esto de que las tutorías también se puedan implementar virtualmente y que se puedan continuar, porque me parece que el intercambio que se da es muy bueno y poder mechar las dos cosas, la presencialidad con la virtualidad, y así hacer más enriquecedora las tutorías. Gracias. Genial, gracias, Romy. ¿Laura? Bueno, yo, nada, comentar en relación a lo que estaba comentando, me pareció súper buena la presentación, creo que hicieron como un raconto bastante adecuado de lo que ha sido la experiencia del programa Tutorías entre Pares, pero como, digamos, destacar en cuanto a esa pregunta que quedaba planteada ahí, de qué es lo que le aportaba el programa o la experiencia de las tutorías al estudiante que actúa como tutor, contarles que los estudiantes que a lo largo de todos estos años han tenido experiencia como tutores, han dejado sentadas una cantidad de cosas en las que ellos se sienten que han crecido como estudiantes universitarios y como personas en su participación con el programa. Entre las cosas que los estudiantes destacan en los informes que entregan al equipo de coordinación docente, sobre todo aquellos estudiantes que han hecho tutorías en primer año en el ciclo de Introducción a la Ciencia de la Salud, que es donde más experiencia de entrega de informes hay y de diferentes generaciones. Los estudiantes, de las cosas que más destacan en su aprendizaje, sí, si bien es en lo estrictamente académico, en cuanto al sentido de que, bueno, cuando uno tiene que enfrentarse a explicarle algo a otro, requiere un procesamiento más importante de sus conocimientos para poder contribuir con el compañero que requiere nuestra ayuda, pero más todavía importante que eso y más unánimemente, destacan sus capacidades de oratoria, en sus capacidades de trabajo en equipo, que son una cantidad, y bueno, y otras cosas que seguro se me están escapando, que tenemos todos esos informes bien guardados y releídos, y algunos de ellos se han comentado en algunas presentaciones que se han hecho, pero que en relación a lo que planteaba Adriana, también son temas que hay que sistematizar, que hay mucha experiencia recogida por parte de los estudiantes que en diferentes generaciones han realizado esto. Y bueno, y otra de las cosas que destacan mucho los estudiantes, que lo destacan también cuando uno les pregunta por qué te interesa ingresar como tutor para un programa de tutorías entre pares, es eso de, bueno, de medir, a mí me parece que tengo ganas capaz de ser docente, de hacer una carrera docente, y esto me parece que es una buena forma de yo medir si esta puede ser algo para mí. Y en esa conclusión, donde la mayoría concluyen que sí, que les gustaría hacer la carrera docente y hacen alguna experiencia docente, algunos ya con una experiencia docente de bastante tiempo, y otros más breve, pero también les sirve a otros compañeros, a otros estudiantes que se le habían planteado la posibilidad de ser docentes y que, bueno, que enfrentado a eso dicen, no, yo capaz mejor me voy por otro lado, y esta actividad como docente, para los dos lados. Creo yo que para la facultad es una ganancia muy importante en estudiantes que están interesados en realizar, en formarse como docentes y en realizar carrera docente, y eso también es un elemento no menor a la hora de valorar todas estas cuestiones de todos estos beneficios que han traído para la facultad el programa de tutorías entre pares. Y bueno, felicitarlos y decirles que como docente que ha estado acompañando durante este tiempo a las diferentes generaciones de tutores, y particularmente a los diferentes equipos que han coordinado el programa de tutorías entre pares en la diferente etapa de la carrera, realmente creo que ustedes han tenido un desarrollo enorme, y que bueno, que son como también la prueba de para qué sirve para los estudiantes tutores en su propia formación, así que nada, felicitarlos y súper orgullosa de poderlos acompañar en esto. Muy bien, Gracias, sí, Laura. se nota, se nota. Bueno, yo creo que es mejor quedarnos con ganas de seguirla,
¿no? Y ir cortando por acá, ya hace 1 hora y media que estamos. Ojalá que sigan con ganas. Y, Julio, ¿quién habla? perdonás. Adriana. Capaz que... Julio, perdona, antes de que cierres, Camila. Adriana. No, en función a lo que decía un poquito Laura, que me parece re jugoso ese último comentario que hizo, que durante mucho tiempo en la facultad se decía, bueno, pero mira, los tutores en realidad es un touch and go lo que hacen. Vienen, están poquito, disparan, no se queda nadie en el LEM. Y me acuerdo que una discusión que teníamos muchas veces era, ojo, pero no se tienen por qué quedar en el LEM. Quizás van a ir a otro departamento, a otro lugar dentro de la misma institución. Y costaba bastante defender eso en algunos sectores de la facultad, de que no era simplemente un touch and go, y que quizás para algunos sí era un touch and go, pero igual, bueno, se iban con la prueba realizada de que no era lo suyo. Y entonces me parece que ese es un punto muy jugoso que tocó Laura, y lo quería realmente ensalzar, digamos, de alguna manera. Nada más que eso. Muchas gracias. Nico tiene la mano, capaz que hay algo breve, Nico, que quieras aportar. Está buena tu opinión como... Sí, no le quiero alargar mucho. Y tiene una, tiene una guitarra atrás también. Podés tocar la guitarra que veo que... Esto es abierto. Me pongo a payar. Lo que vos quieras. No, hablando un poco de las tutorías de primero, en realidad, que son las que participo, porque en realidad yo en las del ciclo clínico las veo como estudiante, que estaba Romy por ahí, mi tutora de Gine B. Por lo menos en las de primero, que supongo que igual en la del ciclo clínico es parecido, también nos aporta, tipo, a nosotros como tutores, un componente como humano, ¿no? O sea, estamos expuestos a, como decían en la presentación, a un montón de estudiantes con diversos orígenes, con diversas situaciones y también distintos problemas, ya sean individuales, personales, académicos, y bueno, nos ayuda también a desarrollar un componente como empático, como ese componente humano que es re importante también en nuestra carrera, ¿no? Y nada más que eso quería agregar a todo lo que ya habían dicho de lo que nos aporta. Gracias, Nico. Muchas gracias. Bien, jóvenes, señores, señoras, cortamos por acá. Qué ensalada interesante que se dio, ¿no? Porque fíjense que ahora habló Romina, que es tutora de Nicolás, que es tutor de primero, y acá están compartiendo otro rol. Recién se fue otra compañera que recién se retiró, que se ve que también es tutora, debe ser de primero, y que es alumna mía de una optativa de histología también, que le interesará la asignatura. Cómo se van formando tribus, ¿no? Interesadas en algunos temas. Eso es muy bueno. A mí lo que me deja extremadamente contento es la gran cantidad la participación amplia que tuvimos de cuánta gente joven y interesada en el tema. Es lo que quiero destacar al final. Que me corresponde hacer eso como el más joven de todos, digamos. No, y aparte aclarar bien que era gente, ¿no? Porque a veces nos pasa. Sí. ¿No? Sí. No solo jóvenes, sino además gente. Sí. Bueno, nosotros en realidad queríamos agradecer el espacio que nos dieron para... Nosotros saben que nos encantan las tutorías, y si nos dan un lugar para hablar de las tutorías entre pares, nosotros vamos a ir. Así que, nada, agradecer el espacio y, bueno, todo aporte que se pueda hacer para mejorar, obviamente que es más que bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Dejamos por acá. Nos vamos. Dale, nos saludamos. gracias. Bueno, saludos. Chau. Muchas Gracias. Chau. Hasta luego.